Hola, ¿cómo estás? Gracias una vez más por estar ahí. Bienvenido, bienvenida, como siempre decimos, a este canal Desperté, a donde estamos hablando de desdoblamiento, percepción y de tiempo. Y estamos aprendiendo, recorriendo un camino para entender qué es lo que nos quiere contar la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, la cual, como ya hemos dicho, no podemos reducirla a una técnica ni a un método, como algunos por allá pretenden, dado que la teoría es muy abarcativa, nos revela por sobre todas las cosas un principio vital y nos reencuentra con él, dado que, como ya hemos dicho, esto era conocido por antiguas civilizaciones, cosa que vamos a estar ya viendo. Y bueno, una teoría que nos estaría permitiendo, a partir de conocer este principio vital, equilibrarnos, buscar el mejor camino para cada uno de nosotros, aportando con nuestro equilibrio al equilibrio de todos los demás y, como ya hemos dicho, incluso del propio planeta Tierra. Esta teoría del desdoblamiento, que involucra, como ya vimos en el capítulo anterior, un movimiento esencial que evidentemente y claramente observado ha elegido la naturaleza para moverse, y que hemos podido poner algunos ejemplos para poder ver claramente que esto es así, y el ejemplo más contundente al que hemos apelado es justamente al de los agujeros negros. Pero, como ya hemos dicho, este movimiento lo podemos ver en todas las cosas. Los movimientos circulares, la manera en la que la naturaleza evoluciona y se mueve, y vamos a puntualizar aquí en el hecho de que este movimiento de desdoblamiento al que está sometido todo, las galaxias, el sistema solar, los planetas, nosotros, las partículas, hace una distinción, por supuesto, en nosotros los seres humanos. Cuando hablamos del movimiento en general y hablamos de partículas y de un observador consciente y demás, pareciera como que todo se mezcla. Intentamos explicar el movimiento básico, ¿sí? Pero tenemos que hacer la distinción. Todo está en movimiento, todo está en desdoblamiento, cada cosa sigue su propio movimiento y su propia evolución, pero en este gran movimiento y dentro de esto, de esta gran energía que se está moviendo, nosotros, los seres humanos, tenemos, por supuesto, un papel esencial. Y cuando hablamos de un observador consciente, inteligente, que evoluciona haciéndose preguntas, por supuesto, por sobre todas las cosas, estamos hablando de aquella conciencia primigenia que nos ha dado carácter a todos nosotros, ¿sí? Es importante que lo distingamos para que no pensemos, o por ahí no nos confundamos y pensemos que todo está enredado. Cada una de las cosas tiene su distinción, pero esencialmente todo se mueve de la misma manera. Como verás, ya arrancamos con la lámina. Esta lámina probablemente te acuerdes del segundo video. Vamos aquí también a decir que aquellos que es la primera vez que ingresan, por supuesto, por lógica y sentido común, les voy a pedir que ingresen al canal y que desde allí vean los videos anteriores para poder entender qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos recorriendo el camino de la manera que lo estamos haciendo, habiendo elegido hacerlo de esta manera. Yo he tomado la decisión de ofrecértelo de esta manera, entendiendo que por allá los encuentros son un poquito extensos, pero prefiero hacerlo así y no hacerte toda una serie de videos más cortos que puede dilatar mucho más esto, y que
justamente he preferido y elegido poder constatar este movimiento en nuestra realidad, más allá de que nosotros estemos bastante acotados por nuestra experiencia inmediata, por nuestros 5 sentidos y demás, pero que podamos verlo, y entonces va a ser más fácil correr, sacarnos el sesgo. Tomamos la decisión con la poca conciencia que tenemos de dejar de lado nuestras ideas previas, pero siempre hay resabios del sesgo justamente, ideologías, dogmas y demás, y entonces pudiendo observarlo en la realidad va a ser más fácil correr este sesgo, y cuando nos reencontremos con el principio vital va a ser, por supuesto, mucho más claro, y va a ser más fácil para nosotros aceptar que hay una realidad y que las cosas se mueven de la manera que lo hacen. Este es el camino que he elegido y siempre te agradezco por tomar la decisión de recorrerlo. Así que aquellos que ingresan por primera vez, remítanse a los videos anteriores para poder transitar este camino y entender desde el principio qué es y a dónde nos estamos dirigiendo. Así que, retomando aquí con esta lámina, simplemente lo que quiero mostrarte aquí es que, bueno, como ya hemos visto, esto está en 2 dimensiones. Habíamos dicho que esto se está llevando adelante en toda una serie de encajes en las 3 dimensiones espaciales, y que lo que vimos nosotros fue una cosa muy básica para entender la relación que existe, ¿sí?, en el movimiento, y hablando exclusivamente de un observador consciente, la relación que existe entre 3 observadores, ¿sí? Y allí quedamos en el video anterior, y hoy vamos a ver cómo utilizan estos 3 observadores el movimiento para evolucionar. De aquí lo que te quiero contar sencillamente es que, primero que nada, para aclarar, nobleza obliga por allá, para que no se preste a confusión, estos 108 movimientos tangenciales de los que hablamos, por supuesto están relacionados con movimientos tangenciales dentro de todo el movimiento de desdoblamiento, dentro del horizonte de observación, que en el caso nuestro, como ya dijimos, es el sistema solar. El observador inicial se desdobla y hace un único movimiento tangencial a lo largo del horizonte mayor, ¿sí?, y que no son estos 108, por supuesto, movimientos tangenciales. Estos 108 movimientos están relacionados con los movimientos tangenciales por dentro. Lo mismo que los 243 y 256 movimientos radiales. Pero he tomado esta lámina para contarte básicamente que dentro del movimiento básico que ya hemos visto, existen 27 movimientos esenciales, 27 pasos de partículas, podríamos decirlo desde la denominación de la mecánica cuántica, pero básicamente son 27 movimientos que se llevan adelante antes de que esto luego se replique 3 veces, ¿sí? Habíamos dicho en el video anterior que cuando el observador inicial replica 8 veces su propio diámetro, sale a un nuevo horizonte para seguir adelante con su evolución, con su movimiento radial y tangencial. En este caso, lo que te voy a mostrar acá es que el horizonte omega que vimos en el video anterior sería uno de estos 3 círculos que vemos aquí, ¿sí?, que en el primer tiempo perceptible del movimiento, justamente el observador inicial y 8 veces su diámetro hace un total de 9 veces el diámetro, ¿sí? Y entonces dentro de cada horizonte omega vamos a encontrar 9 veces el diámetro de la partícula inicial. Si esto lo multiplicamos por 3, tenemos un horizonte 3 veces omega, 3 por 9, 27, y son los 27 movimientos esenciales que están vinculados a los movimientos tangenciales, ¿sí? Son 27 movimientos tangenciales básicos para que se lleve adelante cada uno de los movimientos dentro de estos luego 3
otros horizontes que vemos acá, que a su vez también tienen su propio desdoblamiento. Y justamente 27 por 4 nos da 108. 108 movimientos básicos esenciales, tangenciales, dentro de la teoría del desdoblamiento. 108 son las cuentas del Malá hindú, una nota de color. Quizás aquellos primeros Vedas conocían algo más que simple mística o cuestiones que tienen que ver con ideas fantásticas, y quizás tenían una noción más clara de una realidad que se lleva adelante y que justamente la quisieron representar en el caso de ellos en el número 108. Esto por supuesto corre por mi cuenta, pero bueno, dado la cantidad de cosas que uno va viendo y va leyendo, van atándose un montón de cabos. Siguiendo adelante con esto, lo que te quiero contar es que justamente te estoy puntualizando en estos 27 movimientos porque aquí quiero contarte y vamos a hacer la primera incursión en el hecho de ver que esta teoría era conocida también por nuestros predecesores, por nuestra historia más antigua. Y justamente el doctor Malet, cuando estaba desarrollando su teoría, se remitió a la historia para ver si había indicios de que esto era conocido, dado que este movimiento de desdoblamiento dentro de este sistema solar está asociado a tiempos que vamos a estar repasando, y como ya te dije en algún momento, esto está asociado con la precesión de los equinoccios. Ya en el próximo video lo vamos a ver. El doctor Malet se fue atrás en el tiempo histórico para ver si había alguna noción, y vaya que la encontró. Encontró que los griegos justamente habrían construido su alfabeto griego a partir de conocer la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Este alfabeto, que como sabrás es base de todo el resto de los alfabetos de esta manera, ¿no? Había formas de escrituras previas, pero eran con símbolos, cuneiformes y demás, pero la idea de un alfabeto con un carácter, con una cierta vocalización, con la conjunción de estas letras para formar palabras que describieran conceptos con una determinada fonética, tiene su génesis en el alfabeto griego, que luego se derramó a todos los otros alfabetos que nosotros conocemos. Y que el doctor Malet encontró que había mucha similitud en estas letras con las nociones de los movimientos, de estos movimientos justamente que estamos viendo aquí. Pero claro, el alfabeto griego desde hace mucho tiempo se conoce con 24 caracteres. Y entonces al doctor Malet le faltaban 3 para poder decir que esto era así. Y justamente encontró esos 3 caracteres que en realidad la gente que estudia en profundidad estas culturas sabían de la existencia de estos caracteres, pero que habían sido descartados luego por la historia, pero que el doctor Malet los trae de nuevo a la luz y que los coloca dentro del alfabeto griego con una lógica y le da entidad, ahora sí, definitivamente, a el hecho de que el alfabeto griego contaba originalmente, primigeniamente, con 27 caracteres, y que estos caracteres están asociados, y ahora vamos a ver cómo, a los 27 movimientos esenciales del movimiento de desdoblamiento. Y como un datito más, para que vayas teniendo en cuenta, por ejemplo, Malet encuentra en los escritos de Platón, 4 siglos antes de Cristo, en el Timeo Critias, que lo podés descargar de internet y leerlo tranquilamente, varios pasajes en donde se hace mención
explicado de una manera más geométrica, no tanto matemática, aritmética, sino más geométrica, todo un movimiento de evolución que utilizan 3 observadores para evolucionar, y que entre otros muchos números que podemos encontrar, encontramos por ejemplo este número 243 y 256, así, textual como lo ves acá, lo encontramos en un escrito de Timeo Criptias, escrito por Platón 4 siglos antes de Cristo, y por ejemplo en escritos de Pitágoras también hay varios indicios de claros del conocimiento de esta teoría, 7 siglos antes de Jesucristo. Vamos a ir en otro momento, más adelante, ya puntualizando y mostrándote estos escritos, pero que los podés buscar, los podés encontrar, los podés leer, y va dejando claro que entre otras civilizaciones, porque ya vamos a ir después derramándonos hacia otros lados, los griegos esencialmente conocían esta ley, y como te digo, es muy probable que su alfabeto haya emanado de conocer este principio. Y entonces te voy a mostrar aquí justamente el alfabeto griego, no para que te lo aprendas de memoria, sino para que veas que el doctor Malet logró conformar el alfabeto griego en 3 columnas de 9 letras, como ya vimos, 3 horizontes omega que le dan conformación a los 27 movimientos, que van de la alfa a teta, de iota a copa y de rho a zampi, y que el doctor Malet también se dio cuenta que los griegos fueron los primeros en tener la noción de mayúsculas y minúsculas, justamente porque la ley del desdoblamiento habla del carácter fractal y de entender que toda partícula a la vez puede ser horizonte de partículas más pequeñas o viceversa. Un horizonte, ¿sí?, puede convertirse en partícula dentro de un horizonte mucho más grande. Esta idea le dio a los griegos la base para conformar sus mayúsculas y sus minúsculas, y justamente son epigemón, copa y zampi las letras que trae a la luz la teoría de la mano del doctor Malet, y que también le dan una nueva entidad en cuanto a entender que los griegos también utilizaban este alfabeto para contar. Dado que de alfa a teta encontramos el 1 al 9, de iota a copa del 10 al 90 y de rho a zampi del 100 al 900. Entonces, bueno, claramente el doctor Malet ha hecho un aporte, no solamente ya prediciendo un montón de cosas que vienen pasando y que la teoría viene explicando, sino que también le ha dado un aporte a entender que los griegos esencialmente tenían 27 caracteres y que los utilizaban no solo para formar palabras, para construir palabras como ellos literalmente decían, sino que también lo utilizaban para contar. Y ahora vamos a ver cómo los griegos asociaron este alfabeto a partir de conocer el desdoblamiento. Y vamos a poner un par de ejemplos, porque podríamos ver los 27 caracteres, cosa que no va a hacer falta, pero vamos a encontrar, ya que estamos hablando de los 3 observadores esenciales, vamos a ver cómo están representados estos 3 observadores y a partir de qué movimiento nacen las letras del alfabeto griego. Si querés, buscate un alfabeto griego en internet y tenételo a mano para ir comparando los caracteres. Y entonces aquí te voy a mostrar cómo los griegos le dieron forma a sus caracteres y cómo estos caracteres conformaban el nombre, palabras que le daban entidad a 3 criaturas que ellos reconocían claramente. Entonces vamos a ver aquí, en el primer horizonte omega, ¿sí?, una partícula que llega, como ya dijimos, a alfa,
y que se desdobla en una partícula tangencial, y una partícula que desdoblamiento que entra adentro del horizonte y que describe en principio este movimiento. Acá lo que vamos a hacer, lo que hace el doctor Mallet, es extraer este único movimiento de todo el movimiento para que nosotros visualicemos este aspecto. Entonces, este es el primer movimiento que realiza la partícula original alfa, o la conciencia inicial, el observador 1, cuando inicia su desdoblamiento. Y justamente acá describimos una especie de B corta, ¿sí?, que si ves el alfabeto griego, tiene que ver con la N minúscula, ¿sí?, la N minúscula. Entonces, como alfa era conocido como la partícula inicial, el nombre que le dan a este primer observador es alfa N alfa, ¿sí?, alfa N alfa Ana, que tenía que era conocido, que tenía la descripción como el muy alto. En un segundo movimiento, ya dijimos, la partícula al interior del horizonte, el segundo observador, nace de un movimiento que se desarrolla de esta manera. La primera partícula realizó un movimiento aquí, y de aquí realiza este movimiento tangencial que le da entidad al segundo observador. Y justamente, como verás, describe una especie de B larga en este caso. Entonces, justamente, este símbolo, por este movimiento, nace la B, la segunda letra del alfabeto griego, y conocen a este segundo observador como Ana, porque nace del primer observador, B corta, Ana B, y era conocido como la criatura. Y abajo encontramos, ahora colocamos el horizonte otra vez como lo teníamos originalmente, para poder ver este movimiento. Cuando el segundo observador llega a esta distancia, pega un rulo, hace un rulo el movimiento y sale para aquel lado, y aquí tenemos el nacimiento del tercer observador, el movimiento que le da la simiente, o le da el nacimiento al tercer observador. Y justamente describe como una especie de R, mi dibujo no es muy bonito, pero fíjate si descargaste el alfabeto, describe una especie de R, este movimiento, de R minúscula, que en realidad está asociado con la G minúscula. ¿Sí? En el alfabeto griego, gamma minúscula es una especie de R minúscula para nosotros. Y entonces este tercer observador le da entidad por su movimiento a la G minúscula, ¿sí? Y entonces queda Ana G, porque es la tercera letra del alfabeto griego, y era conocido como el enviado. Pero en el caso de los griegos, el enviado se escribía o era conocido con la palabra elos, que también después tiene una derivación en el latín de Elohim, que se escribe con H, que por ahí también lo habrás escuchado en aquellas ideologías que hablan de cuestiones angélicas y demás, y que entonces describía al enviado, el enviado era Elohim, el enviado en el tercer tiempo de la partícula inicial. El enviado en el tercer tiempo del observador inicial, ¿sí? Pero vos fíjate que si yo hacemos una adaptación y lo vemos reflejado esto como Ana G elos, y en una transcripción al latín encontramos una palabra que para nosotros es conocida y que es ángel. Ana G elos en el latín se transcribe como ángel. Y entonces aquí encontramos una palabra muy conocida para nosotros y que evidentemente a lo largo de la historia se le ha dado un carácter bastante diferente, se la ha manipulado, se le ha encontrado diferentes explicaciones, pero que en realidad, en la esencia, en la génesis que estamos viendo aquí a partir del idioma griego, ángel tenía este sentido. El ángel era conocido como el tercer observador, ¿sí? Un tercer observador enviado, ¿sí?, de el observador inicial. Entonces aquí vemos cómo los griegos
en 3 ejemplos, en sus 3 primeras letras, encontramos a los 3 primeros observadores que eran conocidos por los griegos y que nos afirman claramente que los griegos conocían el desdoblamiento y de allí conformaron sus letras. Aquí te hice otro pequeño dato para que lo veas y que veas que también está relacionado con la numeración, dado que entre un horizonte omega y una partícula alfa hay un movimiento, ¿sí?, que va de 1 a 100. Acordate que yo te dije que cuando por ejemplo, del observador 1 se desdobla en el observador 2, dilata y expande 2 espacios iguales, ¿sí?, y estos 2 espacios, allí evoluciona el observador 2, y esta expansión y esta dilatación se hace en una aceleración que va de 1 a 100, utilizando una energía de 1 a 1000. Como este primer movimiento describe así acostado una especie de P, ¿sí?, y es la primera aceleración que va de 1 a 100, P, que en el caso del alfabeto griego es Rho, está asociado justamente al número 100. 100 es Rho en el alfabeto griego, y justamente Rho, si yo digo que entre un horizonte omega y una partícula alfa tengo un movimiento, una primera aceleración Rho me está dividiendo de alguna manera, ¿sí?, me está dividiendo el espacio entre un omega y un alfa. Entonces, justamente omega, Rho, alfa o A era conocido luego en la transcripción al latín como hora. Y justamente significaba la división del tiempo. La división del tiempo. La división que hacía Rho 100 entre un omega y un alfa, hora. Y acá en otra nota de color te muestro que si yo dibujo el movimiento de desdoblamiento así en forma vertical y te hago un movimiento básico ya bien pulido de todo, encontramos otra figura que seguramente recontra conocés y que aquí también te hago la puntualización, lo vamos a profundizar más adelante, de que evidentemente también Lao Tse y su Tao Te Ching y su Tao conocían aspectos más esenciales que toda la mística que luego se le quiso dar a el mensaje de todos estos maestros. Estamos hablando de maestros que tuvieron una cierta contemporaneidad. Estamos hablando de 6-7 siglos antes de Cristo y allí encontramos a muchos de ellos. A Buda, a Lao Tse, a Zoroastros, un poquito antes los Vedas. O sea, estamos viendo que había un conocimiento, un mensaje común, que por supuesto todos sabemos cuál es, que luego fue tergiversado por ejemplo, las religiones, aunque los religiosos no lo quieran aceptar. No es lo mismo hablar de Tao que hablar de taoísmo. No es lo mismo hablar de Buda que de budismo. No es lo mismo hablar de Mahoma que hablar de islamismo. Las religiones han tergiversado los mensajes previos de estos grandes maestros. Y ni hablar en una nota aparte de Cristo, no es lo mismo el mensaje de Jesús que todo lo que después hizo el cristianismo con su mensaje, que también en algún momento vamos a hablar de ello. Pero también ya te puntualizo que cuando te digo que la teoría del desdoblamiento es inclusiva de verdad, porque no excluye ya no solo a la cuántica, la teoría de la relatividad general y a todas las cosas que nosotros observamos de la ciencia, sino que también incluye el mensaje de todos estos maestros primigenios, incluye a Cristo por sobre todas las cosas e incluye la noción también de civilizaciones como los griegos, los sumerios y los propios egipcios. La teoría del desdoblamiento le da una explicación y pone en un marco de lógica a todas las cosas. Vamos a ir en un futuro puntualizando más en todas estas cuestiones. Pero aquí ahora vemos que esencialmente los griegos nos dieron
un aporte y que nos presentaron a los primeros observadores de los que vamos a hablar a continuación. Bien, he elegido hacerlo de esta manera, espero poder hacerlo de una manera bien básica y que vos me puedas entender. Y entonces, como dijimos, hay una evolución de 3 observadores que llevan adelante una experiencia en función de responder a las preguntas del observador 1 para que éste vaya haciéndose de una memoria sin modificar su memoria inicial, teniendo que vivir las experiencias, que a la vez hace que las preguntas de este primer observador sean respondidas de una manera inmediata para que el observador 1 no necesite tampoco demasiado tiempo para encontrar esas respuestas, y que como un tercer beneficio este segundo observador desdoblado de sí mismo no tenga que padecer ninguna experiencia peligrosa ni ninguna experiencia que le haga vivir ninguna dificultad hasta tanto se realice todo el movimiento y que llegue al final para que nuevamente se haga la unidad. Todo esto se lleva adelante en una relación que ahora vamos a explicar. Entonces, como dijimos, aquí lo que vamos a imaginar, esto bien abstracto, o sea, sacado del movimiento esencial y puesto aquí en el papel para que lo puedas ver, vamos a imaginar que aquí tenemos el horizonte omega, ¿sí? Bien. A este horizonte omega llega una partícula, como dijimos, o llega un observador, que va a ser el observador número 1. Este observador, como dijimos, llega al borde del horizonte y elige desdoblarse con el objeto de explorar, ¿sí?, todo este espacio, hacerse de una memoria nueva sin modificar la suya. Por lo tanto, este observador 1 hace un movimiento tangencial por fuera de este horizonte, pero al interior se desdobla. Y se desdobla en un segundo observador que, por supuesto, es desdoblamiento del 1, por lo tanto le vamos a hacer acá un pequeño contorno negro para entender que este segundo observador es un desdoblamiento del primero. Entonces acá tenemos al segundo observador, ¿sí? Acá tenemos al primero. Bien. Recordemos que este observador crea un tiempo imperceptible para que en este tiempo casi nulo, utilizando una energía infinita, expanda y dilata un espacio en donde va a evolucionar un desdoblamiento de sí mismo, ¿sí? No es un cuerpo energético cualquiera, es un desdoblamiento de sí mismo. Y tengamos en cuenta que este observador que llega aquí cuenta, como todas las cosas, como nosotros, como las partículas elementales, como todas las cosas, con un cuerpo físico y con un cuerpo energético, ¿sí? Cuando se desdobla al interior, este segundo observador también va a tener un cuerpo físico y un cuerpo energético. Que quede claro esto. Entonces dijimos que el primer observador va a crear un tiempo imperceptible, acordate, tiempos de luz y oscuridad, esta realidad estroboscópica en la que nosotros vivimos,
utiliza uno de estos instantes imperceptibles que nosotros no podemos ver en el caso de nuestra percepción, y allí utiliza esta energía para dilatar, expandir y desdoblarse. Bien, ahora lo hace a partir de hacerse una pregunta. Este observador se hace una pregunta. Cuando se hace la pregunta, utiliza el tiempo imperceptible para desdoblarse, ¿sí? Y utilizar un espacio dilatado a mayor velocidad para que dé respuesta a su pregunta en un tiempo que también es imperceptible para él. Esto ya lo vimos en el segundo video. Entonces, utiliza una apertura temporal. La vamos a hacer aquí abajo. Vamos a hacerla así grande para poder visualizarla. Esta es una apertura temporal, ¿sí? Entonces, utiliza una apertura temporal para, al interior de este nuevo espacio, desdoblarse. Ahora, este segundo observador, a partir de las preguntas que se hizo el primer observador, y como también es un observador consciente e inteligente, se hace nuevas preguntas para contestar a las preguntas del observador número 1. Por lo tanto, utilizando un tiempo imperceptible de su propia percepción, tiempo imperceptible que siempre va a estar en función de los tiempos imperceptibles del primer observador, porque el primer observador maneja todo, le da entidad a todo lo que pase adentro. Entonces, utilizando una apertura temporal de su tiempo de percepción, vamos a dibujar la apertura temporal acá, se desdobla al interior, ¿sí? En un nuevo espacio que va, como ya dijimos, mucho más rápido que el espacio inicial, que el espacio del observador 2, en un observador número 3. Que por supuesto, le vamos a hacer un arito rojo, viene desprendido del segundo observador. Bien, entonces acá tenemos al tercer observador, que también tiene un cuerpo físico y tiene un cuerpo energético. Bien, ahora, ¿qué sucede aquí? Así como tenemos tiempos, ¿sí?, de aceleración, también hay una velocidad de la información. Como ya dijimos en el video anterior, en el caso de nuestra percepción, nuestra velocidad de la información es justamente la velocidad de la luz. Esta velocidad que debe ser común a todos los observadores de un único espacio para que todos los observadores vean la misma realidad. En el caso del observador 2, esta primera velocidad, C0, en física de partículas, se conoce como la velocidad de la luz. C0, que va a ser igual, en el caso nuestro, a 299.700 kilómetros por segundo, que justamente es la velocidad de la luz. En el caso del observador 2, es su velocidad de desdoblamiento, común a todos los observadores. Bien, pero también existe la velocidad de percepción del tercer observador, que se da al interior, ¿sí? Cuando el segundo observador se desdobla hacia el tercero, encontramos una segunda velocidad, C1, que tiene que ver con la realidad, ¿sí?, con la percepción del desdoblamiento del tercer observador. Pero también hay una tercera velocidad, que la vamos a colocar acá para que podamos distinguirla. ¿Y por qué la voy a poner acá? Ahora te voy a explicar. Encontramos una segunda velocidad, que en este caso es una velocidad hiperluminosa, es la mayor velocidad a la que puede moverse algo, que está calculada por la teoría del desdoblamiento y que está en el orden de los 857.000 millones de kilómetros por segundo.
así como lo escuchás. ¿Y por qué la puse acá? No porque sea la velocidad de este espacio, dijimos que la velocidad es esta. Te la puse acá porque en realidad esta velocidad es una velocidad que pasa de el observador 3 al observador 1, ¿sí? Así como la primera, aquí tenemos una relación de velocidad, ¿sí? En el primer desdoblamiento, y aquí tenemos otra relación de velocidad, de información, ¿sí? Entonces, el observador 1, el observador 2 y el observador 3 van a diferentes velocidades, por lo tanto no se ven. El observador 1 se comunica con el observador 2 a partir de esta velocidad, ¿sí? Y aquí hace el intercambio de información en su apertura temporal. El observador 2 se comunica con el observador 3 a partir de la apertura temporal y con esta velocidad. Pero el observador 3 se comunica con el 1 a partir de una velocidad mucho más acelerada que pasa por las aperturas temporales de 2, porque estas aperturas temporales están vinculadas a 2, ¿sí? Pero que informan directamente al observador 1. Hasta acá espero que me sigas. ¿Por qué pasa esto? Porque el observador 1 vive la misma realidad que vive el observador número 3. La misma realidad yo acá sentado, otra realidad yo caminando. El observador 3 y el observador 1 viven la misma realidad. La única diferencia es que 3 está súper acelerado, ¿sí? Está exponencialmente acelerado con respecto a 1. Pero 2, que vive una realidad distinta, dado que 2 se encuentra por las condiciones del movimiento en un espacio a 3 dimensiones, vive una realidad diferente que la de 3 y que la de 1, que podríamos decir que viven en una realidad a 2 dimensiones, pero no lo vamos a complejizar tanto. 1 y 3 viven la misma realidad a diferentes velocidades. Entonces se podría decir que 3 en realidad es un futuro potencial, es el futuro potencial acelerado de la realidad de 1. Y 1, utilizando su cuerpo energético, no su cuerpo físico, puede tomar el lugar de 3, para poder hacer algún análisis. Pero básicamente, lo que aquí está sucediendo es que 1 se hace una pregunta. Esta pregunta, 2 va a intentar responderla a partir de hacerse nuevas preguntas. Porque 2 es inteligente. Recibe intuitivamente, porque no se ven, los observadores no se ven, recibe intuitivamente a través de la velocidad de la información la pregunta de 1. Y como es inteligente y consciente, se hace nuevas preguntas en función de esa pregunta. Y estas preguntas hace que 3 se haga también otras preguntas. Muchas más preguntas. Por lo tanto, cuando 3 realiza toda esta experiencia en función de buscar y de dar respuestas a todas estas preguntas, esta información le va a llegar primero a 1 que a 2, por esta super velocidad de la información. Por lo tanto, 1 que se hizo una pregunta va a recibir de una manera casi instantánea para su tiempo de percepción una respuesta mucho más rica que la que esperaba, porque él se hace una pregunta, pero 2 se hizo muchas más preguntas y las respuestas, por supuesto, van a ser con mucho más contenido. Entonces va a enriquecer aún más esta pregunta inicial que 1 se hizo.
Y esto se va a ir dando permanentemente. Y como ya dijimos, el observador 1, puede desdoblar un espacio finito en infinitos espacios. Quiere decir que cada vez que uno se haga una pregunta, va a aparecer dentro de este espacio un nuevo observador número 2. ¿Sí? U otro observador número 2. Por cada pregunta que uno se haga en un tiempo imperceptible de su tiempo de percepción, va a crear a un segundo observador que por supuesto va a estar en relación con esta misma relación con otros observadores 3 al interior de esta otra realidad. ¿Sí? Esto espero que hasta acá nos entendamos. ¿Qué nos muestra esto también? Esto nos muestra que uno, que como ya dijimos es el que maneja todo este movimiento, el que le da entidad, el que le da su energía a partir de sus aperturas temporales, no solamente se hace una pregunta, 2 se hace preguntas en función a las preguntas de 1, las responde 3, le llega la información primero a 1, por lo tanto 1 a este 2 le puede dar indicaciones de por dónde ir, dado que recibió la información de 3 antes de que 3 se la pueda pasar a 2. Por lo tanto 2 recibe los consejos de 1 para ir tomando las mejores decisiones, para no tener que vivir ninguna cosa extraña, dado que 3 ya las vivió esas cosas, su propio desdoblamiento, pero es 1 el que le indica por dónde tiene que ir. Por lo tanto, y 1 que puede tomar el lugar de 3, como ya dijimos, utilizando su cuerpo energético en función de poder hacer una síntesis, si así quisiera, tiene la posibilidad de estar 1 en los 3 tiempos. Entonces 1 está en los 3 tiempos. Dirige todo este mecanismo. Así que, entonces, el observador 1 puede dirigir todo lo que pasa a partir de utilizar este mecanismo que estamos observando aquí. Esto que estamos viendo, quiero que te quede claro que es la relación de 3 observadores en un estado esencial. Te hago esta aclaración porque lo único que te voy a decir por ahora, perdón, es que esta no es nuestra realidad. Esta no es nuestra realidad. Esta es la realidad, este es el movimiento básico y la relación esencial entre 3 observadores, ¿sí?, que están un poco vinculados con lo nuestro, pero que no es nuestra realidad. Ya vamos a ver en el próximo video cuál es nuestra realidad. Acá lo que tenemos que entender es que de esta manera se lleva adelante la relación que existe entre estos observadores, que el observador 1 puede desdoblarse infinitamente y que la relación de la información va a pasar siempre por aquí. Por lo tanto, como las informaciones de 3 y de 1 pasan por las aperturas temporales de 2 siempre está recibiendo información intuitiva, premonitoria, que incluso modifican sus propias preguntas y que le indican, lo orientan, lo guían por qué camino, por qué experiencias tiene que transitar. Y si vamos a los tiempos, si vamos al entendimiento del tiempo, vamos a decir entonces que el observador 1 se encuentra en el pasado, el observador 2 se encuentra en el presente y que el observador 3, por supuesto, se encuentra en el futuro. Pero como ya te dije en el movimiento esencial del anterior video,
todo esto se está llevando simultáneamente. ¿Por qué? Porque la partícula que se va desdoblando va aumentando su velocidad, porque todos estos observadores van a tener que llegar al final de todo este movimiento a rehacer su unidad cuando el movimiento de desdoblamiento termine. Y lo que tiene que quedarnos claro es que esta unidad la van a realizar estos tres observadores. Estos tres observadores principales son los que van a reencontrarse, a hacer la unidad y a continuar. ¿Por qué te hago esta aclaración? Por lo siguiente. Dijimos que uno puede desdoblarse infinitas veces. Uno puede desdoblarse infinitas veces. Puede desdoblarse en infinitos 2. Pero 2 puede desdoblarse únicamente en un solo 3. 2 va a tener solamente un doble, que va a ser 3. El tercer observador. Pero como dijimos que 1 y 3 comparten la misma realidad, 3 reencuentra las condiciones de 1. Por lo tanto, 3 es quien está hecho a imagen y semejanza de 1, porque tiene incluso las mismas capacidades creadoras de 1. Por lo tanto, como 1 y 3 comparten las mismas, no solamente la misma realidad, sino que tienen las mismas, vamos a decir, las mismas capacidades, 3, por supuesto, va a poder desdoblarse infinitas veces. Por ejemplo, vamos a decir en n's. N reencuentra las condiciones de 2. Por lo tanto, cada n va a poder desdoblarse solamente una vez. Y aquí aparecen, por ejemplo, x. Cada x es el doble de cada n. Pero una vez más reencontramos las condiciones y entonces cada x va a poder desdoblarse infinitas veces. Espero que lo puedas comprender. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pasa que de 1 a 3 tenemos los 3 observadores iniciales esenciales que luego reharán la unidad. Pero de aquí hacia adelante encontramos los dobles de los dobles de los dobles que, por decirlo de alguna manera que por ahí no suena muy grata, quedan energías que quedan perdidas en los futuros potenciales, ¿sí? Los 3 observadores principales que recuperan la unidad, rehacen la unidad y siguen en su evolución hacia otros espacios son estos 3. Estos otros dobles de los dobles de los dobles al infinito son energías que luego quedarán perdidas en los futuros potenciales. Todo esto está bueno que lo veas y lo reveas para que después entiendas, cuando te explique ya sí en el próximo video, cuál es nuestra realidad, cuál es la distinción. Y lo último que te voy a contar es que todo esto se lleva adelante en diferentes tiempos, como ya te dije, de aceleración, ¿sí? Y en diferentes energías, utilización de la energía. Lo que te voy a contar es, ¿te acordás que habíamos dicho, en el caso de la energía, que la energía va de 1 a 1000, en un tiempo imperceptible de 1 a 1000? Quiere decir que cuando 1 se desdobla, utiliza su 1 y lo transforma en 1000 al interior del espacio de 2. ¿Y 2 qué hace con esta energía?
2 utiliza 333 y 666. 333 es la energía que va a experimentar su cuerpo físico y 666 de estos 1000 va a ser lo que va a experimentar su cuerpo energético. Y por supuesto le sobra un 1, ¿sí? Porque aquí tenemos 9, 9, 9. Sobra un 1. Este 1 se va a transformar otra vez en 1000 para que sea 3 quien utilice nuevamente 3, 3, 3 y 6, 6, 6 para su cuerpo físico y su cuerpo energético, quedando un 1 que va a ir adelante otra vez a 1000 para que se lleven adelante al infinito el resto de los desdoblamientos. Entonces aquí también encontramos esta relación de energía que, como ya dijimos, en los últimos años, cuando ya realmente se le dio entidad a la energía de antigravedad, que fue cuantificada como el 66% de la energía total del universo, y hoy ya sabemos, la ciencia sabe, la astrofísica sabe, que de toda la energía que nosotros experimentamos, el 33,3% tiene que ver con la energía de gravitación, de gravedad, y que hay un 66,6% de energía de antigravedad que por nosotros, nuestro cuerpo físico, no puede experimentar. Esto lo decía la teoría del desdoblamiento hace más de 20 años y hoy, como ya te recordé, el año pasado, por ejemplo, hubo científicos, entre ellos una argentina, que reciben el premio Nobel por haber cuantificado la energía de antigravedad. Energía de antigravedad que también había sido mencionada por Einstein y que luego dijo que había sido el peor error de su vida. Entonces vamos viendo cómo las cosas van teniendo una explicación y un sentido bien claro, racional y lógico. Esto con respecto a la energía, que también está bueno que un poquito lo tengamos en cuenta luego, porque también nos va a servir para explicar otro aspecto. Y lo último que te voy a contar es que, así como la energía va de 1 a 1000, la aceleración va de 1 a 100. Pero esta aceleración se hace dentro de todo el movimiento de desdoblamiento como en una especie de caja de cambio. ¿Por qué te digo caja de cambio? Un auto para acelerar de 1 a 100 km por hora utiliza una caja de cambio que puede ir de primera a quinta. Entonces pone la primera marcha, segunda marcha, tercera marcha, cuarta marcha, quinta marcha y el auto ya va a 100 km por hora. Lo mismo pasa con el movimiento. Para que la aceleración se da en tiempos de aceleración, ¿sí?, que hacen que justamente se acelere el movimiento. Y estos tiempos de aceleración están distinguidos por la teoría del desdoblamiento, explicados, por supuesto, pero yo te lo voy a explicar acá muy básicamente para que vos los puedas visualizar. Y lo que te voy a contar es que, por supuesto, en el inicio encontramos al observador número 1, ¿sí?, que va a estar justamente en la primera velocidad. Por una cuestión del movimiento, ¿sí?, descrito en la teoría, te lo voy a repetir muchas veces, encontramos en la cuarta marcha de esta sucesión de aceleraciones, en la cuarta marcha vamos a encontrar al segundo observador. O sea que cuando el auto va a la aceleración de la cuarta marcha, que en nuestro caso, te lo vuelvo a recordar, son 299.700 km por segundo, estamos en el tiempo de aceleración, ¿sí?, de la percepción del segundo observador. Y en la séptima velocidad, esto es una caja de cambios de 7 tiempos, vamos a encontrar al tercer observador. A su vez, estos 7 tiempos están divididos en 6 espacios que también están dobles, 6 espacios dobles que separan el principio y el final de toda la aceleración. Y que esto se lleva adelante justamente en una especie de respiración, dado que
el movimiento lleva una aceleración más o menos hasta la mitad y luego necesita ralentizarse para frenarse, ¿sí? Entonces va de 1 a 7 y luego va acelerando otra vez, desacelerando otra vez hasta llegar a 0. Pero lo que mínimamente nosotros tenemos que entender, porque es también muy importante para lo que viene luego, entender que existe una especie de caja de cambios que utiliza 7 tiempos y que en el espacio, en el tiempo 1 encontramos al observador número 1 y vamos a recordar que esto sería el pasado. En el cuarto tiempo de aceleración encontramos al observador 2, que sería el presente. Y en el séptimo tiempo de aceleración, en donde vive el observador número 3, sería el futuro. ¿Sí? Esto es importante que lo entendamos para lo que viene luego. Y por supuesto también te digo que estos 7 movimientos, estos 7 tiempos de aceleración son los tiempos de aceleración vinculados a estos 3 observadores. Porque ¿qué pasa? De aquí para adelante, por supuesto que la aceleración continúa en función de que yo tengo dobles de los dobles de los dobles de los dobles. Acá estamos hablando dentro de los tiempos de observación de los 3 observadores esenciales, que son los protagonistas de todo esto, los que luego harán la unidad. Todo lo demás queda en las sombras de los futuros potenciales, lo mismo que las velocidades, que pueden ir a 14 y que incluso pueden ir a 21, ¿sí? Siempre en espacios de 7 tiempos, al infinito. Eso también es importante que lo sepas para lo que viene luego. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este cuarto encuentro. Se ha hecho un poquito largo como los demás. He elegido, como ya te dije, hacerlo así para no dilatártelo demasiado, porque si lo tengo que hacer en muchos videos más cortos se haría mucho más largo. Así que bueno, espero que dispongas del tiempo necesario para poder verlo, para poder nutrirte y para poder ya hacerte de más elementos que te van a estar poniendo las bases ya cada vez más sólidas de este principio vital que vamos acercándonos. En el próximo video vamos a encontrarnos ya con nuestra propia realidad y vamos a comenzar a ver los primeros aspectos vinculados a cómo funciona este principio vital en nuestro día a día. Siempre te voy a agradecer que estés ahí, espero que te encuentres muy bien y bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro. Hasta luego.